Tenemos acá. Quinto perito contador y secretariado, tarea número 1, instrucciones. En un documento de Word, realice una investigación sobre el tema el lenguaje de programación web. Este, por favor, será el título que va a ir en lo que sería su, en este caso, su carátula. Ese es el tema principal que va en la carátula. Dice, la investigación deberá contar con lo siguiente. Contenido. ¿Qué es el lenguaje de programación web? Usted coloca esa pregunta como título principal y obviamente la va a responder. Lenguajes del lado del servidor. Y ojo, muy importante, esto no solamente es mencionarlo. Esto es solamente es colocar el nombre del lenguaje y una breve descripción del mismo. Colocar el nombre del lenguaje y descripción, una breve descripción del mismo. No me vaya a hacer una sola lista que, por ejemplo, que en este caso es, en este caso PHP o Java. No, yo quiero una lista donde aparezca el nombre del lenguaje y una breve descripción de este mismo. Lenguajes del lado del cliente, lo mismo. Coloca el nombre del lenguaje y una breve descripción de este. Lenguajes de programación web más utilizados. Acá, de igual manera, nombre del lenguaje, breve descripción. Nombre del lenguaje, breve descripción de estos. Esto básicamente sería el contenido para esta primera tarea. Aspectos que se van a calificar de esta tarea sería la carátula, un punto. Introducción, que la introducción tenga como mínimo 10 líneas, un punto. Contenido, 8 puntos, que obviamente coloque la información que está acá. Conclusiones, 2 puntos. En este caso son 2 conclusiones los que tiene que colocar. Y las grafías, como mínimo 12 grafías, por favor. Y la puntualidad, 2 puntos. Dice, enviar esta tarea al correo electrónico el día jueves 7 de abril a más tardar a las 11 de la noche y pues ya lo que ya conocen, que si se envía después de esa hora sería el 75% de la nota. Entonces, si usted no puede entregarlo el día jueves 7 de abril a esa hora más tardar, pues lo puede entregar el día viernes 8 de abril, solo que eso ya no le vale los 15 puntos, sino que viene evaluándose sobre 12. Así que para que lo tenga en cuenta. Y toda tarea que entre esta tarea, si llega a entrar sábado 9 o domingo 10 de abril, que ya básicamente estaríamos ya dentro de la Semana Santa, no se va a calificar, se va a quedar congelada y se va a estar calificando hasta que la dirección haga el reporte. Toda tarea que llegue a entrar después de la Semana Santa, que en este caso haciendo referencia a tarea 1, el mejoramiento sería el siguiente. Básicamente, esta información la va a colocar ya no en un documento de Word, sino que la va a colocar en un documento de PowerPoint. Esa información va a ir en un documento de PowerPoint. Me tiene que ilustrar los lenguajes que van del lado del servidor y del lado del cliente, los tiene que ilustrar, aparte de la información, claro está. Esa presentación en PowerPoint tiene que llevar sonido de fondo, animaciones en los títulos y transiciones. Ese sería el mejoramiento para la tarea esta número 1. Colocar toda esa información, obviamente tiene que ilustrar los lenguajes del servidor y los lenguajes del lado del cliente, los tiene que ilustrar. La presentación de PowerPoint tiene que llevar animaciones en los títulos y transiciones y tiene que llevar sonido de fondo. Eso es básicamente el mejoramiento para aquellos que vayan a entregar tarde o quieran entregarlo todo a final del bimestre como ya es costumbre. Así que ahí está la tarea esta con su respectivo mejoramiento. Cuando llegue el momento para ver las tareas 2, 3 y 4, que en este caso van a ser ejercicios prácticos, de igual forma el día que yo explique esa tarea, van a también a saber cuál sería el mejoramiento para esas tareas que van a ser de tipo práctico, si en algún momento hay. Y también con esto quiero dejar claro lo siguiente, por favor, porque no quiero que se cree desinformación. Esto a veces muchos lo toman como desinformación y solo toman lo que les conviene y lo que no lo dejan ahí tirado. Y es que cuando yo les diga a ustedes, esta tarea no tiene mejoramiento, por favor, no vayan a pensar, profe Carlos no nos quiere que recuperemos los puntos, porque es lo primero que dicen algunos.
y entonces no hay mejoramiento para esto. Hacen un show tremendo, un drama. ¿Para qué les cuento? No, cuando yo les diga esto no tiene mejoramiento, es porque usted va a entregarme la misma tarea, solo que ya no vale el mismo punteo. Eso me refiero con que no tiene mejoramiento, porque me va a entregar la misma tarea. Cuando yo les diga a ustedes, esta tarea sí tiene mejoramiento, es porque se le van a hacer modificaciones a esa tarea o bien le va a agregar algo más a lo que originalmente llevaba. A eso me refiero, por favor, tenerlo bien claro para evitar malos entendidos y también se cree desinformación que al final no viene al caso. ¿De acuerdo? Por favor, para que todos vayamos en la misma ruta. Así que no sé si tengamos dudas o preguntas con lo que es la tarea número 1. ¿Dudas, preguntas? Bueno, para quien quiera entregarlo antes, pues bienvenido sea, lo puede entregar antes sin ningún inconveniente. Mejor si lo entrega antes, porque así sale de ese compromiso y no es todo lo está entregando a última hora. Ahora, si no, pues lo entrega el día jueves 7 de abril, ¿verdad? Para que lo tenga en cuenta. Y también quiero especificar, las personas que entreguen el día viernes 8 de abril, que ya saben que no les va a valer ya los 15 puntos, se les va a recibir, obviamente se les califican, pero no van a ser reportados a sus casas, no los van a reportar, porque yo la nota ya la voy a colocar directamente. Solamente van a ser reportados aquellos que entreguen esta tarea el día sábado o el día domingo, 9 o 10 de abril. Entonces, por favor, ellos sí van a ser reportados. Y los que entreguen ya después de la Semana Santa, pues ya no se les recibe, sino que tienen que hacer el mejoramiento. Se les va a pedir que hagan el mejoramiento, por favor. Bien, básicamente esa sería la información para la tarea número 1 de programación. Última pregunta, no sé si tengamos dudas o preguntas sobre esto. ¿Algo que deseen aclarar? ¿No? Bueno, vamos entonces acá a un punto que quiero aclarar acá el día de hoy, que el día de ayer lo indiqué. Vamos a dejar a un lado. Les recuerdo, vuelvo repito, el día de hoy no voy a entregar cronogramas, voy a hacer aquí las modificaciones para que no se confundan. Entonces, el día de hoy solo quiero aclarar algo con lo que respecta a la declaración de variables, que yo creo que este punto no se los había mostrado a ustedes el año pasado. Ejemplo, declaración. Vamos a ver acá algo importantísimo. Cuando uno declara variables, básicamente, como decía ayer, es como darle licencia al uso de las mismas dentro del programa. Por ejemplo, voy a hacer acá un programa muy sencillito, que en este caso sería ingrese un número. Le vamos a colocar acá leer N1, escribir, ingrese un nombre. Y le vamos a colocar acá leer nombre. Y vamos a colocar acá algo muy sencillo. Voy a colocar acá un asignar, el cual va a sacar el triple. El triple de N1, que sería N1 por 3. Y por último vamos a colocar acá escribir. Vamos a colocar acá nombre, coma, el triple de su número ingresado es, y vamos a colocar acá lo que sería la palabra triple. Bien, este ejemplo es muy sencillo, realmente no me interesa bastante el programa en sí porque no quiero enseñar un contenido diferente porque no tiene nada que ver con lo que hemos visto. Lo que me interesa es este programa, básicamente es para mostrar acá la importancia de la declaración de variables. Por ejemplo, vamos a hacer acá el ejemplo de este programa, ingrese un número entero, número 15, ingrese un nombre, por ejemplo, Julio. Dice Julio, el triple de su número ingresado es 45. Ok, el programa funciona. Bien, la declaración de variables. Básicamente, la declaración de variables es indicarle al programa qué es lo que va a almacenar o qué es lo que van a almacenar cada una de las variables que se use en el programa. Por ejemplo, pregunta, ¿cuántas variables ve ahí en este programa usted? ¿Cuántas variables ve usted acá en este programa? Pregunta para ustedes. ¿Cuántas variables ve usted acá que se utilizaron en este programa? Tres. Exacto, tres. Tenemos N1, nombre y el triple. Son tres variables. N1, nombre y el triple.
Esto lo quiero indicar porque acá el PCIN, y como lo he dicho varias veces, PCIN es un programa básicamente para enseñar programación, no es un software para crear otros programas así ya más importantes, no lo es. Más que todo es para hacer una introducción a la programación. Entonces, este programa obviamente es muy flexible en muchas cosas, en muchas reglas de programación, y en una de ellas es en el uso de variables sin declarar. Es acá como que usted esté manejando un carro sin tener licencia. Ahora bien, en otros software más potentes, si no le van a permitir hacer eso, no va a poder utilizar ninguna variable sin antes haberlas declarado, es decir, sin antes haber indicado para qué va a usar esas variables. Ahora bien, ¿cómo y en dónde se declara una variable? Las variables siempre se van a declarar al inicio de un programa, justamente después de la palabra algoritmo. Después de la palabra algoritmo en PCIN se declaran las variables. Por ejemplo, ¿cómo declaramos la variable? Vamos a colocar la palabra definir y aparece en azul porque es una palabra reservada de PCIN. Definir, vamos a colocar el nombre de la variable que queremos declarar, N1, como, y acá yo elijo si lo quiero definir como una variable que solamente va a guardar texto, números enteros, números lógicos o números reales o decimales. En este caso, N1 lo voy a definir como número entero, es decir, solamente va a poder guardar números enteros esta variable. Vamos a colocar acá otro, definir nombre como, y esta variable nombre, como sabemos que está almacenando el nombre que ingresó el usuario, lo voy a definir como carácter, es decir, una variable que solamente puede almacenar texto nada más, así como lo acabo de hacer en este momento. Definir nombre como carácter. Bien, ¿qué otra variable tenemos por acá? Pues la variable triple. La variable triple que también estamos utilizando, que en este caso está albergando la operación de n1 por 3. Obviamente sabemos que esa operación es entre números, porque n1, aunque no sea un número, está almacenando en su interior un número, porque es una variable de tipo entero. Por lo tanto, triple también lo puedo definir como número entero. Por ejemplo, triple, coma, n1, perdón, coma, triple. Ahí tengo dos variables que están siendo definidas o siendo declaradas como tipo entero. Es decir, estoy creando dos cajas que van a ser utilizadas para guardar solamente números enteros. Y he creado acá una variable o una caja llamada nombre que solamente va a servir para guardar texto nada más. Ahora bien, claro está, aquí obviamente ya esto es un programa más, ¿cómo podemos llamarle? Más, no oficial, porque no es oficial, pero sí más estructurado, como realmente debe de ser, declarando cada una de las variables que se van a estar utilizando. Entonces acá, en ese sentido, pues yo ya lo tengo declarado. Ahora bien, la pregunta, dicen algunos, bueno, ¿y en qué momento declaramos las variables? Siempre al inicio, sí, obviamente se declaran al inicio del programa, es justamente después de la palabra algoritmo, pero preguntan es, ¿en qué momento las tengo que definir? Antes de hacer el programa, es decir, antes de que yo me ponga a hacer todo esto, o lo puedo hacer de último, como lo hice ahorita, que primero hice todo el programa y después las declaré. Bueno, así como SpaceIn, que es un software ligero y que lo permite hacer, puede hacer primero su programa y por último las define. Pero hay otro software de programación que no lo van a permitir tan fácilmente. Primero le van a pedir que usted defina sus variables y después cree el programa entero, ¿sí? Eso va a depender del software que usted vaya, en donde usted vaya a trabajar. Como vuelvo y repito, PCIN es bien flexible, usted puede hacer su programa por completo y por último las define que no pasa nada. Pero hay otros software que son bien tajantes que no le va a permitir hacer nada de esto o utilizar variables en su programa si antes no las ha definido. Eso sería, obviamente, de manera oficial, pero como yo siempre digo, usted puede definir las variables que usted tenga en mente y si a medida que vaya haciendo su programa necesita más variables, pues las va definiendo.
Bueno, por ejemplo, aquí ya utilicé la variable triple, pues entonces la defino. Si necesito de otra variable, pues la defino entonces y la sigo utilizando y así como debe de ser. Bien, eso obviamente es de manera oficial, la manera recomendable, como realmente debe ser un programa al momento de realizarlo, definir todas sus variables para poderlo trabajar. Sin embargo, hay unos software, hay unos programadores que son más livianos, que no se complican tanto la existencia, obviamente siempre declarando, pero hacen algo similar a esto. Vamos a copiar esto de acá. Nos lo vamos a llevar acá. Hacen algo similar a esto. Por ejemplo, ¿qué variables son las que definen? Ellos solamente declaran o definen las variables que se van a estar utilizando dentro del programa, es decir, que van a estar siendo reutilizadas varias veces dentro del programa. Y las variables que van a ser utilizadas directamente por el usuario, es decir, donde el usuario va a meter el dato directamente. Recordemos algo muy importante. PSIN tiene dos comandos para poder asignarle un valor a una variable. Y ojo, muy importante, declarar no es lo mismo que asignar. Declarar es indicar qué es lo que va a guardar esa variable, qué tipo de dato va a guardar esa variable, si es texto o número, y asignar es cuando usted ya le está otorgando un valor a una variable, que ese valor puede ser un 5, puede ser una palabra, por ejemplo, la palabra mamá o papá, a eso es asignar y declarar es otra cosa totalmente distinta. Bien, una vez que hemos entendido esas diferencias, por ejemplo, se definen las variables que van a ser utilizadas donde el usuario coloca el valor directamente. Es decir, todas aquellas variables que estén con el comando leer van a ser declaradas. Aquí solamente tengo un comando leer, bueno, tengo dos, que sería nombre y N1. Ambas variables, obviamente, tienen que ser declaradas porque los valores de estos están siendo otorgados por el usuario. Luego tengo la variable triple. Esta variable triple obviamente se ha sido creado por medio del comando asignar, comando que obviamente permite que el programador, o sea, nosotros, le asignemos un valor. Yo en este caso he creado la variable triple, yo como programador creé la variable triple porque en ella le estoy asignando el valor de N1, que es el dato que ingresó el usuario, y lo voy a multiplicar por 3. Ahora bien, van a haber variables que realmente no va a haber necesidad de declararlas, porque solamente van a ser utilizadas para mostrar un dato nada más que no es mayor relevancia alguna. Pero cuando la variable sí va a ser utilizada varias veces, sí es necesario en este caso declararla. Por ejemplo, no es lo mismo que yo coloque acá, en este caso doble, va a ser igual a 2, ¿sí? Doble igual a 2. Yo coloqué acá escribir doble. Ok. Fijémonos muy bien. En este caso, la variable nombre fue declarada porque fue una variable que se usó con el comando leer. Se tiene que hacer. La variable N1 fue declarada porque es una variable que está con el comando leer. O sea, son datos que están ingresando por medio del usuario. Triple es una variable que se declaró porque esta variable tiene la función de tomar el número que ingresó el usuario y multiplicarlo por 3. Es decir, esta variable está cumpliendo con contener una operación adentro. Operación obviamente que involucra a una de las variables cuyo valor fue ingresado por el usuario. Por lo tanto, sí se tiene que declarar porque esta variable sí está jugando un papel importante, ya que está desempeñando una operación que involucra a otra variable. Ahora bien, doble igual a 2. Esto realmente no es necesario declararla. ¿Por qué no la declaramos? Porque dice que doble es igual a 2 y el 2 es un número nada más
no tengo ninguna otra variable, no la estoy operando con ninguna de las variables que están acá, ni mucho menos triple. Así que doble yo realmente no tengo necesidad de declararlo, porque no está desempeñando un papel importante dentro del programa, ¿sí? Solamente básicamente está ahí de adorno, dijeron. Doble, el 2 nada más. No tiene un papel importante ni tampoco relevante acá. Entonces, cuando las variables no tienen un valor, en este caso, importante dentro del programa y tampoco van a ser parte de algo que va a ser trascendente dentro del mismo, no es necesario declararlas. Al menos esa es ahora la nueva moda. Pero si en algún momento pasara esto, triple por 2, pregunta, si yo puedo colocar acá triple por 2, ¿será que la variable doble ya está desempeñando un papel importante o no? Sí. Exacto, sí, Sí. porque ya está la variable doble, ya está involucrando el valor de otra variable, obviamente que sería triple, y se está multiplicando por 2. Entonces, en este caso, sí, yo ya tengo que venir y declarar también la variable doble como entero, porque está siendo utilizada para albergar una operación que está involucrando otra variable, que en este caso esa variable también fue declarada. Así que, por favor, tener importancia en esto. Pero si fuese, por ejemplo, A va a ser igual a 1 más 2. ¿Será que tendrá importancia esto acá? A igual a 1 más 2. Si yo coloco acá es solamente escribir A. ¿Tendrá importancia, sí o no? ¿Tendrá alguna relevancia en el programa? No. Exacto, no. Porque A solamente tiene 1 más 2 y básicamente no tiene mayor que hacer porque solo tiene la suma de dos números y solo se está mostrando. Doble obviamente estaría en el mismo proceso, pero doble sí está involucrando variable que fue declarada. Entonces, por favor, importante en eso. Para no estar declarando todo el chorro de variables, porque a veces se usan más de 10 variables, solamente declaramos aquellas que tienen un papel trascendente e importante dentro del programa, que en este caso son todas las variables que van con el comando leer y solamente aquellas variables del comando asignar que tienen un papel fundamental dentro del programa. No van a ser todas. Bien, jóvenes, vamos a dejar acá hasta este punto lo que sería este tema de la declaración de variables. Fue así una especie de resumen. El próximo día martes vamos a continuar con lo que serían las subcadenas y el día viernes entrego los programas de Compu y Proras y ya modificados como debe de ser. Así que les deseo que tengan feliz día y los veo por acá el próximo viernes. Con permiso. Adiós, profe. Nos vemos.